Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva. Aquí, como todas las semanas, ahora con James Salazar, que es el subdirector de estudios económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar con ustedes de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y yo iniciaría, como siempre, platicando un poco de la semana bursátil. Creo que fue una semana extraña en el sentido de que hubo pocas referencias económicas. Sin embargo, el comportamiento de los índices fue bastante adecuado. Yo creo que lo más sobresaliente, y lo vamos a platicar en detalle después con James, bueno, pues es la postura que ha tomado la Reserva Federal y sus representantes en relación a las tasas de interés en Estados Unidos, de si bajan o no bajan y cuánto bajan, y esa discusión se llevó prácticamente toda la semana. Pero también hubo información importante de México. Salió la inflación, salió también el resultado de la reunión de política monetaria del Banco de México, donde esta institución mantuvo la tasa de interés de referencia sin cambio, pero platicaremos de lo que se puede venir hacia adelante. El Nikkei subió 2% en la semana, el Shanghai Composite 4.58%, esta es una alza verdaderamente importante, revierte la pérdida que había tenido la semana pasada. El Eurostock 600 estuvo plano, tuvo un incremento de 0.32%, el Dow Jones subió un poquito, 0.20%, el S&P 500 subió 0.79%, el Nasdaq tuvo una muy buena semana con más 1.36%. Aquí hay que destacar que hubo muchos reportes de empresas importantes tecnológicas en Estados Unidos de su cierre del 2023 con resultados muy por encima de los previamente estimados, y por eso este índice, el Nasdaq, bueno, pues tan solo en lo que va del año ha crecido ya el 5.53%. Y la única bolsa, o bueno, no de las pocas que tuvo una restricción, fue el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, que bajó 0.11% y trae en el año un resultado positivo de apenas 0.66%. El peso se apreció 0.26%, el euro se depreció 0.3%, el petróleo subió, tuvo un alza importante de 6.47% y está cerrando en $76.96 por barril el WTI. Pero vamos a entrarle a la parte sustantiva en la semana. Yo diría que fueron todas las discursos que dieron distintos representantes de la Reserva Federal y de sus bancos regionales a lo largo de la semana, donde a mí me pareció, me gustaría mucho oír la interpretación de James, que pues se niegan a doblar la mano y decir que las tasas van a bajar tan pronto como el mes de marzo. Yo más bien sentí que el discurso iba en el sentido de que sí van a bajar, pero no tan pronto, ¿no? Y también creo que hay algunas indicaciones de que no tanto como los mercados podrían suponer. Pero ¿por qué no nos comentas tus puntos de vista, James, por favor? Sí, Manuel, gracias. Efectivamente, tu lectura es correcta, o sea, la apreciación es la adecuada, lo que estábamos escuchando. Es una costumbre que después de la reunión de política monetaria salgan los distintos integrantes del comité de la Reserva Federal a hablar y a justificar el porqué de la decisión. Y en ese sentido, te recordarás, y lo platicaron la semana pasada en tu programa, la FED se inclinó por ser mucho más cauta, ser más cautelosa. Y este mensaje fue reiterado a lo largo de la semana por los distintos integrantes y presidentes regionales del Banco Central de Estados Unidos. O sea, lo que no quieren es cantar victoria ya sobre esta lucha contra la inflación. Y tienen razón, ahí el escenario sigue siendo muy incierto, y la situación económica en Estados Unidos, ya lo veíamos 2 semanas con la cifra de empleo, en la semana pasada con algunos indicadores adelantados como el ISM, está mostrando una economía muy resiliente y que esto en determinado momento dificultaría
el que se logre una convergencia adecuada de la inflación. Ahora, ¿qué es lo que realmente está pasando? O el mercado, ¿cómo lo termina interpretando? Le dice, ok, está bien, pero yo sé que la evidencia empírica me dice que cuando empieces a recortar lo vas a hacer seguramente de forma acelerada. Y así lo vimos en algunas subastas que tuvo el Tesoro de Estados Unidos en la semana, con mucha demanda en bonos de largo plazo. Y esto y pagando un interés más bajo. ¿Esto qué significa? Porque el mercado todavía le apuesta a que la FED sí va a tener que reducir tasas de interés. Entonces, digamos que esta lucha va a seguir dándose entre la postura que tiene el mercado con lo que tienen los integrantes de la FED, y va a estar muy sujeto a datos económicos. En la siguiente semana viene el otro dato muy importante y relevante, que es la inflación ya al mes de enero. Lo vamos a conocer el martes 3. Yo estoy de acuerdo con tus comentarios. Lo único que agregaría, siendo un poco más preciso, es que, y es un punto de vista muy personal, yo creo que la tasa en Estados Unidos podrá bajar máximo 75 puntos base. No creo que baje a 1,5 como esperaría el mercado. Y estos serían, pues, eso, 3 bajas. Y nos mantendríamos dentro de lo que ha dicho Powell desde el inicio, ¿no? Entonces, pues sí, los mercados van a tener ajustes a la hora de la hora cuando vean que las bajas no van a ser tan importantes. Pero bueno, siguiendo en el tema, James, también salió la inflación en México, sale con 4,88, es un rebote desde el 4,66 de diciembre. La buena noticia es que la subyacente bajó del 5,06 al 4,74 o 75 por ahí. Y esto, bueno, pues lo hace que no sea tan malo el número. Sin embargo, el rebote ahí está, ¿no? Y por eso yo creo que Banxico fue prudente ayer en su reunión de política monetaria, perdón, el jueves que tuvo la reunión de política monetaria, para decir, bueno, pues las tasas de interés no las voy a mover ahora, pero dejó abierta la puerta para que eso pudiera suceder en el mes de marzo. ¿Lo ves de esta misma manera? Así es, efectivamente, la inflación ya lleva 3 meses rebotando en términos generales. Y la razón básicamente es este rubro que conocemos como no subyacente. Es el que le había ayudado más el año pasado a que bajara relativamente rápido. ¿Quiénes están en este rubro? Sobre todo productos agropecuarios. En cuanto se solucione, que como bien mencionaba, parte subyacente, que es este rubro que excluye estos bienes volátiles, sigue bajando. Cuando pase estos fenómenos temporales, muy probablemente va a regresar la senda descendente o esta trayectoria a la baja en términos anuales que traía la inflación. Entonces, hay que ver así la cifra de inflación. Y como bien comento, el Banco de México, ya en una decisión completamente esperada, dejó sin cambios. Ahora, toda la atención estaba puesta en la guía futura, en la guía prospectiva. Y aquí sí hubo un ajuste relevante y muy importante, porque el Banco de México ha estado como medio vacilante en términos de lo que quiere hacer. El año pasado, en noviembre, decía que iban a empezar a discutir recortes de tasas de interés a principios de 2024. En diciembre cambiaron su discurso y dijeron que no, que se lo iban a llevar más tranquilo. Ahora había esta duda por lo que ha estado haciendo la FED. Y al final de cuentas quitaron una línea que es muy importante en su comunicado, de decir que el nivel de tasa de interés que tiene actualmente la tasa de fondeo de 11.25 permanecería por un cierto tiempo. Eso lo eliminaron y dejaron que podrían ajustar la tasa de interés dependiendo de la información económica que vaya a salir. Entonces, esto sí nos deja, o es un tono un poquito más dovish, abre la puerta a la posibilidad de recortes de tasa de interés, y estos recortes se pueden dar tan pronto como en la reunión de marzo. Y bueno, y entran en juego otras inquietudes, porque si va a depender de los datos económicos, sobre todo de inflación, pues la inflación no vamos a estar observando una caída libre de la tasa anual. Entonces, es probable que veamos que en algunas reuniones el Banco de México realice ajustes, en otras no. Hay que recordar, quedan 7 encuentros de política monetaria de lo que resta del año. Si en todas recortara 25 puntos base, la tasa cerraría en 9.50. Estoy de acuerdo contigo. Lo único que yo quería precisar es que a mí me parece lógico que Banco de México empiece a bajar la tasa antes que la Fed en Estados Unidos. Así empezamos nosotros antes a subirla también, ¿no? Y además la tasa real en pesos es enorme, es de 7%. En dólares no llega ni siquiera al 1%.
Entonces, yo creo que sí es atinado el que las tasas empiecen a bajar, pero en forma moderada. Yo me inclino más a ver 10% para diciembre y no tanto 9,5. Pero bueno, ya veremos. Finalmente es especulación porque va a ser todo, me imagino que será dato dependiente. Yo quisiera cerrar nada más diciendo que en la semana el presidente de la República presentó una serie de reformas a la Constitución que están en análisis en la Cámara de Diputados. A mí honradamente no me gustó el paquete porque lo veo más como un instrumento de propaganda electoral, toda vez que él mismo sabe que muchas de esas reformas no pueden pasar o no van a pasar porque no se cuenta con los votos para ello. Y además hay otras, las que afectan la parte económica, como las modificaciones de las pensiones, que son muy poco claras. Si las llevamos a los extremos que él platicó, pues esto podría generar verdaderamente una crisis financiera en un país donde las finanzas públicas han estado bien a secas, pero se pueden poner horribles si le mete todo este gasto extraordinario. Simplemente no hay dinero para llevarlo a cabo tal y como se presenta. Pero no sé si quieras hacer un breve comentario porque ya se nos acabó el tiempo. Sí, Manuel, abordaría nada más este tema de las pensiones para dimensionar. El gasto programado para 2024, el gasto público, es cerca de 2 billones para pensiones. Es alrededor del 22% de todos los ingresos. Entonces, digamos que es un tema muy, muy relevante y se está abordando de una manera muy pequeña, con apoyos o con un fondo que le llaman de pensiones para el bienestar, que no alcanzaría para lo más mínimo, en términos de resolver una problemática importante. Pues muchas gracias, James, pero sobre todo gracias a todos ustedes por estar con nosotros semana a semana aquí en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Muchas gracias.